Hola, surprise, estamos de vuelta. Lamentablemente, el COVID llegó y no sabíamos si había llegado para quedarse o por cuánto tiempo nos iba a visitar, y por eso a lo mejor no me expresé muy bien en Facebook para notificar de que nuestras actividades en el canal se veían suspendidas por tiempo indefinido. Afortunadamente el tiempo fue nada más 2 semanas, pero aquí estamos de nuevo ya listísimas para salir adelante. Y es que creo que les queda claro que sin esta niña no se pasa nada, porque ella es la productora, distribuidora, editora y lo que le sigue. El día de hoy voy a empezar a hablar de lo que está pasando en todo el mundo como consecuencia de que todo ahora está interconectado, interrelacionado, y cualquier acontecimiento internacional que suceda tiene un efecto de dominó y multiplicador, podemos decir, que nos afecta a todos. Todos sabemos, ya lo hemos dicho más de una vez aquí también, el problema que ha significado a nivel mundial de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo hoy no voy a hablar detenidamente de eso, pero sí voy a hablar un poco de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, su razón de ser y por qué ya no debe ser. La historia nos remonta, digamos, que al siglo pasado, en el siglo XX, hubo lo que se conoce como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar de 1914 a 1918. Cuando terminó la guerra en 1918, más o menos por 1919 se decidió, sobre todo las grandes potencias, que eran entonces y siguen siendo, que se creara un organismo internacional que se llamó Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, a resultado de lo que se conoce como el Tratado de Versalles, y cuyo objetivo era el mantenimiento de la paz internacional para que un acontecimiento como lo que fue la Primera Guerra Mundial no se repitiera. Lamentablemente, la gran mayoría, ya no digo de todos nosotros, porque las generaciones como Erika difícilmente tienen claro qué pasó en los años 40, 45 del siglo pasado, pero como la gente más o menos madurita sabe que se dio la Segunda Guerra Mundial. Ya no hablamos del Holocausto, ya no hablamos de Hitler, pero se dio la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, digamos. Y entonces se decidió también por las grandes potencias que era obvio que esta Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones pues había fracasado y que no había logrado el objetivo para el que fue creada, y la desaparece. Y después de varias reuniones, que no viene al caso mencionarlas, pero se concluye que hay que crear un nuevo organismo que se llamó Organización de las Naciones Unidas, que nace el 24 de octubre de 1945 y que tenía 3 objetivos fundamentales. El primero, obviamente, y más importante, era el mantenimiento de la paz internacional. El segundo era el respeto a la soberanía de los Estados miembros y relaciones de amistad, etc. Y el tercero, también muy importante, la cooperación internacional entre los Estados miembros, sobre todo apoyando a aquellos de menor desarrollo relativo para ayudarlos en su camino hacia el desarrollo. Y se crea toda una serie de elementos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, que ya yo hablé del asunto, porque uno de los videos es precisamente hablar de lo que es la Organización de las Naciones Unidas
Y pasa el tiempo y les recuerdo que una de las órganos más importantes es el Consejo de Seguridad, que tiene en su, está integrado por, creo que ya no me acuerdo bien el número, pero son 15 miembros, 5 de ellos que se conocen como miembros permanentes y que tienen derecho de veto. Esos 5 miembros permanentes eran los que verdaderamente manejaban los hilos del mundo, y eran Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y lo que entonces se llamaba la Unión Soviética. Se preguntarán por qué China. Porque China era en ese entonces una nación 2 que 3 de fuerte, y además estaba el conflicto de, primero era con Taiwán y luego aparece Mao Zedong, se hace todo un conflicto y deciden de que el miembro permanente va a ser la China comunista de Mao, que permanece. Esos 5 países siguen siendo miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y por lo tanto siguen siendo los que tienen derecho a veto. Oye, Miriam, perdón, no es que yo me sienta la profesional, pero yo ya más o menos entiendo qué es el derecho a veto para la gente que no entienda bien qué es un derecho a veto. El derecho a veto quiere decir, vetar quiere decir prohibir, dejar de lado, ignorar. Entonces, cuando llega una iniciativa al Consejo de Seguridad, que el objetivo básico del Consejo de Seguridad es la paz internacional, y el Consejo Económico y Social, que tiene lo que se llaman organismos especializados, como sería UNESCO, la FAO, la Organización Mundial de Salud, son los que están abocados básicamente a la cooperación internacional. Entonces, volviendo al Consejo de Seguridad, esos 5 tienen el derecho de que si pasan una iniciativa que no conviene a sus intereses, lo vetan, y entonces esa iniciativa ya no pasa. Eso precisamente se ha repetido en una serie de circunstancias que para mí lo que me indican, y no es la primera vez que hablo al respecto, aunque sí ante estas cámaras, la, para mí, inutilidad actual de lo que se refiere al organismo internacional llamado Organización de las Naciones Unidas en su objetivo del mantenimiento de la paz. Si hubiera sido eficiente las Naciones Unidas, no existirían 300.000 muertos en Siria después de una guerra de más de 8 años interna, en donde los rebeldes están en contra del gobierno, y la pregunta es cómo es que los rebeldes pueden seguir peleando después de 8 años, porque alguien les da las armas. Porque no les tiran piedras al presidente para que Assad les dispare con fusiles. Y si hubiera tenido resultados positivos la Organización de las Naciones Unidas, no pasaría lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, que ya han salido de ese país más de 4 millones de personas, y no pasaría lo que está pasando en África, sobre todo en Yemen, y no pasaría el que se ahogan en el mar Mediterráneo tantos refugiados, porque básicamente, aparentemente, la consecuencia de la ineficiencia ante las grandes potencias es eso, el resultado son refugiados. Pongan el nombre que quieran, son seres humanos que acaban desaparecidos, acaban muertos o acaban torturados, como ya lo dije más de una vez, lamentablemente nos demuestran las acciones de las grandes potencias que los seres humanos no tenemos mucho valor cuando se refiere a tomar decisiones que convengan a sus intereses de poder. Todo este pequeño o gran rollo que me estoy echando obviamente se debe a la consecuencia de lo que está pasando
en el conflicto de la invasión de Rusia respecto a Ucrania, lo que anteriormente a eso se ha dado en las relaciones económicas, en donde una nación como China ha crecido tanto, sobre todo en la cuestión comercial y económica, que ha dado el resultado de que tenga ahora un poder de decisión mucho más fuerte. Y lamentablemente lo que voy es a que todo cuesta en esfuerzos, en dinero y en vidas. Entonces, la pregunta que yo me vengo haciendo es, si estos 5 países que forman que son potencias y que forman este grupo de miembros permanentes de las Naciones Unidas, no solamente tienen esa calidad excepcional, privilegiada en el marco de las Naciones Unidas, sino que la tienen en toda su acción, su actuación y su diario quehacer en el mundo. Entonces, como que ¿para qué las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un costo altísimo. Tiene un costo altísimo porque tiene una infinidad de funcionarios, porque cada vez aparece otro organismo chiquito, grande, órgano chiquito, grande, para solucionar problemas que no solucionan, como por ejemplo, cuando nació en 1949, en 1951, por ejemplo, lo que se conoce como el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y que su actuación implica dinero que se le tiene que dar a este organismo para supuestamente que solucione el problema de refugiados, por ejemplo. Y posteriormente nació también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y posteriormente salió que el PNUD, así se conoce el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es dentro del Consejo Económico y Social, digamos que en cada país coordina los diferentes organismos, y todo eso implica costos por participar, costos por formar parte de este organismo. Y si bien yo no dudo que la cuestión de cooperación internacional pueda tener algún fruto, sobre todo para los países de menor desarrollo, en cuanto a dar recursos para que se lleven a cabo proyectos de investigación y de desarrollo para mejorar la condición de las personas que viven en esos países, la realidad es que, esa es mi opinión muy personal, obviamente, veo que es dinero que no da como resultado más que resoluciones, porque además el organismo que tiene, se llama una calidad de supranacional, quiere decir que está por encima de las naciones, pero que no tiene dentro de su marco legal una posibilidad de tener una acción coercitiva. Esto quiere decir que verdaderamente tenga la posibilidad de decir hasta aquí se llega y se detiene el conflicto, ¿okay? Solamente puede hacer recomendaciones o llegar a resoluciones que a veces llegan, a veces no. A veces se soluciona algún problema y a veces no. El costo, como digo, no es solamente en recursos financieros para los sueldos que se les pagan a los funcionarios, que obviamente para que una persona llegue a ser funcionario de Naciones Unidas debe de tener un nivel, una experiencia, un conocimiento y un apoyo, tanto político como económico, para que ocupe un puesto, ya sea desde el secretario general. Hay muchos niveles, como les digo, muchos órganos, pequeños o medianos órganos. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ante lo que está pasando en todo el mundo en este momento, una inflación desbocada que
está dando como resultado algo que no se había vivido antes. Por ejemplo, hablando concretamente de México y obviamente su vecino, que es los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación, en este momento creo que cerca del 9%, algo que en la historia de los Estados Unidos nunca se había dado, que obviamente tiene consecuencias y repercusiones en nuestro país. Pero el problema es ese, que se están dando situaciones que no se habían dado antes, que son desconocidas, son inéditas, y por lo tanto no se tiene ni la experiencia ni el conocimiento como para saber cómo reaccionar para solucionar la situación que se está dando. Y eso me recuerda el 2008, que también hubo una terrible crisis económica, no sé si lo recuerdan, que se inició en los bancos de los Estados Unidos, que habían dado excesivos créditos hipotecarios, que luego se volvió un relajo lo de los bancos, que el gobierno norteamericano tuvo que salvarlos con un FOBAPROA como el que hay en México. No voy a explicar ahorita lo que es, pero que eso llevó como consecuencia a una crisis económica mundial, donde llevó literalmente casi a la quiebra a países como Grecia, como Portugal, en alguna medida Italia, todos los países europeos, ya no digamos los países asiáticos, y ni qué decir de los países de menor desarrollo relativo. Cuando digo menor desarrollo relativo, es relativamente menos que los que tienen más, o sea, comparando. Y que en un momento dado se usó el término subdesarrollados, y luego cuando fue la Guerra Fría, entonces era el primer mundo, era el mundo occidental, el segundo mundo era el bloque del este, que ya hablamos de ello anteriormente, cuando hablamos del Pacto de Varsovia versus OTAN y demás, y el tercer mundo éramos el resto, todos los países que según ellos teníamos mucho menor desarrollo, y que es cierto, teníamos mucho menor capacidad como de poder dar a la población un nivel de vida y una calidad de vida decente. ¿Sí? Y sigue. Entonces, ¿para qué carambas tenemos Naciones Unidas? La hambruna en África, la hambruna en Yemen, la hambruna en Etiopía, hay fotografías que a mí me impactan hasta las lágrimas, de un niñito, ¿sí?, que se está muriendo porque no ha comido desde hace 3-4 meses. ¿Sí? Entonces, cuando oímos de que se recolectaron en 3 días más de 300 millones de euros para la reconstrucción de Notre Dame en Francia, dices, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Y lo que está pasando ahorita es algo parecido a lo del 2008, pero peor. Porque ahora, además de una crisis económica, como lo escribió Esther Chabot el sábado en su artículo del Excelsior, está habiendo una crisis alimentaria terrible. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay lugares, que en este caso son Ucrania y Rusia, que son productores primordiales de granos, por ejemplo. Entonces hay el conflicto de cómo hacer llegar esos granos, por ejemplo, a la gran población africana, de una manera. O a Yemen, se están muriendo de hambre. Hay escasez alimentaria. Y digamos que puedes no tener techo y puedes no tener diversión y no tener educación. Pero si no tienes alimentos y agua, se acabó. Esas son las consecuencias de lo que está pasando. Y entonces yo me pregunto, ¿qué procedería a hacer por esas grandes potencias, que además en gran medida son potencias, por todo lo que nos explotan los que no lo somos? ¿Cierto? No es solamente obtener nuestros recursos naturales, porque ya pasamos a ser mucho más que productores de materias primas, los países emergentes como somos del G20, sino somos un mercado donde venden sus mercancías, somos su
su lugar de aprovechamiento para experimentar con medicinas, vacunas, etc. Y entonces yo creo que algo se debe hacer por parte de todos esos no potencias como para detener tanto daño que se le está haciendo a la humanidad sin hacer nada. Nada más haciendo publicaciones en los diarios, nada más haciendo comentarios en la televisión, nada más permitiendo que Miriam Weisberg esté sentada delante de ustedes expresando mi inquietud. Creo que se debe hacer algo más. Y en este momento es lo que estoy tratando, es de manifestar, hacer una llamada de atención para que se pegue el grito, se alce la voz y se detenga tanto abuso y se detenga tanto poder en tan pocas manos y se logre verdaderamente que la humanidad en su conjunto podamos vivir con decencia, con tranquilidad y con respeto. Y hasta aquí llego. Ay, pues siempre ver todo desde la mirada Weisberg a mí me llena de colores, todo un panorama que pueda tener de las cosas. Siempre platicar contigo, Miriam, hace que uno pueda ver más allá. Y no sé si sea solo ese el objetivo de Miriam Weisberg o el hecho de que tú representas para mí a tantos internacionalistas, no solo en México, sino en el mundo, unos que por su lado están haciendo su trabajo y otros que no tanto. Y ahorita que te escuchaba hablar, obviamente por mi generación y por mi raza hablaré el espíritu, dicen por ahí, pero nosotros creo que nos podemos encontrar relacionados con La Mujer Maravilla. Y si vieron esa película, hay una parte en la película 1 donde ella se da cuenta que el mundo está en peligro porque Hades, el dios de la muerte, está ya en la tierra y está acabando con todos. Y justo este personaje está hecho humano y lidera la guerra en el mundo. Pero a diferencia de esa película y la realidad es que nosotros no tenemos superhéroes. Y que la única manera de crear un superhéroe es superuniendo a los humanos. Y como dice Miriam, hay que alzar la voz, hay que unirnos los pocos o los muchos que tengamos esta capacidad para comunicarnos y no podemos dejar esto ya en manos de esas personas que tienen gran poder sobre todos nosotros, porque hay mucho que hoy en día podemos hacer. Y si bien recuerdo a Malala Yousafzai, me recordarán bien el nombre, pero Malala, al momento de que le disparan... También me quedo acordándome de Malala. Malala al recibir el disparo, después sobrevivir, la ponen frente al soldado que la hiere y le dice: yo no tengo nada más que darte, pues perdonarte y esperar que recibas educación, porque violencia con violencia jamás soluciona nada. Y eso también lo vemos en el libro justo de Yuval Noah Harari, ¿no? Que decía, bueno, si ahorita llegamos a una tercera guerra mundial es porque de verdad el ser humano no ha entendido nada, ¿no? No ha aprendido. Nos sobra ética, nos sobra lógica, pero no la estamos utilizando, porque teniendo a potencias como Estados Unidos, controlando Naciones Unidas y por el otro lado creando organizaciones en su propia comunidad para crear armas, pues entonces una de dos: estás jugando a ser el bueno, pero por el otro lado también estás creando la herramienta para que esto continúe. ¿Acaso somos todos los seres humanos una gran empresa para esas personas? Voy a corregir
Erika, delante de todo, Dígame. siempre te refieres a Estados Unidos como si fuera el único hegemónico que hace daño. Y no. No es cierto. Estados Unidos efectivamente llegó a ser hegemónico después de la Guerra Fría por las razones que no tienen que ver con Estados Unidos, sino que falló el comunismo en la Unión Soviética y se desintegró. No es privativo la explotación de los gringos. Los chinos son mucho más cabrones. Los norcoreanos, que ni siquiera son una fuerza mundial, son mucho más cabrones. Están gastando todo ese escuinclito de mierda. Está gastando millones de dólares en desarrollos de armas nucleares mientras su pueblo se está muriendo de hambre. Entonces, cuando me dijiste lo de Malala, me acordé también de Mandela. Mandela estuvo 27 años en la cárcel porque luchó contra el apartheid. Cuando salió de la cárcel, precisamente porque un blanco, que no recuerdo su nombre, logró que se detuviera ya el apartheid y lo liberan, y llega a ser el presidente de Sudáfrica. Cuenta una historia de que estaba sentado en un restaurante con sus ayudantes comiendo y vio en una mesa cerca de él a un individuo ya de edad más o menos avanzada, totalmente así como temeroso, como... y Mandela le pide al mesero que le sirva de comer. Y uno de sus ayudantes le dice, ¿lo conoce? Y me dice, sí. Él era mi celador. Él me orinaba, me ponía de rodillas y me orinaba en la cabeza cuando estuve detenido, cuando estuve preso. Y él está ahí sentado y yo le voy a dar. ¿Qué es lo que tú dices, Malala? Esos son tamaños. Y cuando Erika habla de los superhéroes, créanme que cada uno de nosotros es un superhéroe, que nos levantamos cada mañana para vivir, y el hecho de vivir, de no sobrevivir, sino vivir, eso nos hace héroes. Pero mientras no nos demos cuenta de eso, de que valemos, de que somos dignos de merecer, es muy posible que la situación siga siendo la misma. Bueno, yo creo que hoy vamos a dejarlo aquí. Yo estoy así como muy chocada, pero tenemos que insistir en que cada uno de nosotros vale y no podemos permitir el abuso. Que tengan un buen día. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por vernos y gracias, Miriam, por compartirnos una vez más de toda esa luz que... Y gracias a ti que superaste todos tus daños físicos y emocionales y todo. Y aquí estamos de nuevo. Gracias, que Dios los bendiga. Bien. Abrazos. Hasta pronto.